Muchos cultivos de tomates están perdiendo grandes cantidades de flores y frutos por condiciones que muy pocos agricultores contemplan, y son las condiciones climáticas cambiantes como el calor extremo, bajas temperaturas, heladas, baja luminosidad durante el día y demás. Por eso en este video vamos a ver 3 fórmulas de las más poderosas con fertilizantes y bioestimulantes para aplicación foliar que pueden servir como alternativas para mitigar las pérdidas en flores y frutos que ocasionan estas condiciones ambientales a cientos de agricultores en todas partes. La primera y poderosa fórmula para aplicación foliar en cultivos de tomates la llamamos presiembra y arranque. Esta es una de las fórmulas que hemos recomendado muchísimo y que seguiremos recomendando por los grandes beneficios que le dan a las plantas en sus etapas de inicio al trasplante. Esta primera aplicación foliar se hace el mismo día del trasplante de las semillas al terreno, y el principal objetivo es lograr activar ese mecanismo de crecimiento inicial en las plantas, pero también un objetivo principal es activar ese mecanismo natural de defensa vegetal, acompañado con un comportamiento de bajos niveles de estrés vegetal al inicio. El primer producto que compone esta aplicación es un coayudante siliconado para esparcir y adherir muy bien la mezcla a las plantas, y esto es un complemento muy importante y nosotros usamos este que se llama Silicrop. El segundo producto de esta fórmula es un bioestimulante que se llama Stimulet, el cual tiene el objetivo de aportar las 3 principales hormonas de crecimiento, las cuales se encargan de iniciar ese crecimiento radicular, crecimiento de tallos y hojas. Y el tercer producto de esta fórmula es un fertilizante bioestimulante con un compuesto hormonal a base de ácido salicílico en su formulación, el cual puede iniciar la activación del aumento de resistencia vegetal para soportar distintas condiciones como enfermedades y condiciones difíciles de estrés en este inicio de crecimiento. Y el cuarto producto de esta mezcla se llama Forge, y es otro fertilizante bioestimulante que tiene en su formulación una sustancia que puede prevenir o retrasar la formación de sustancias tóxicas en las plantas cuando se someten a condiciones de estrés, como por ejemplo el trasplante inicial. Esa sustancia se llama ácido fórmico y cumple el papel principal en las plantas como desestresante. La explicación de esta primera fórmula es muy simple. Primero, identificamos que cuando se hace el trasplante de las semillas al terreno, estas lo primero que necesitan es estabilizar su comportamiento de crecimiento tanto de raíces como tallos y hojas para alcanzar un periodo que se llama madurez fisiológica y así iniciar ese primer brote floral antes de los primeros 15 días de desarrollo. Por ese motivo se usa el bioestimulante hormonal que se llama Stimulet para activar ese mecanismo de crecimiento en las plantas desde el inicio y de una manera muy rápida. Otro comportamiento que experimentan las plantas en este inicio después del trasplante es un debilitamiento en su sistema vegetal por el gran desgaste energético que hacen las plantas para activar y generar el crecimiento inicial. Por ese motivo usamos el fertilizante que es también bioestimulante y que se llama Relief para aumentar esa resistencia vegetal y evitar contagios masivos de hongos y demás enfermedades. Esto no detiene por completo un contagio de una enfermedad, pero sí es una gran ayuda en conjunto con un control preventivo tanto de algunas toxinas de insectos como un control de hongos y bacterias, y este proceso se conoce como inducción de resistencia. Y por último, otro comportamiento que las plantas experimentan en este inicio es una clara exposición al estrés vegetal, justo por esa manipulación de las plantas en la siembra, también por las nuevas condiciones de temperatura en el terreno y demás. Por eso se usa un desestresante como el Forge, porque cuando los niveles de estrés en las plantas son menores, el crecimiento y el consumo de recursos en las plantas es más eficiente, lo cual aumenta la posibilidad de tener floraciones iniciales con mayor vigor y con mayor fertilidad. La segunda fórmula superpoderosa para aumentar por mucho los rendimientos de producción de las plantas la denominamos inducción floral. Para el uso de esta fórmula nos podemos situar en los 20 días después del trasplante de las semillas al terreno, y lo que normalmente está pasando en las plantas en esta etapa son varios comportamientos, como por ejemplo un desgaste enorme de energía por el crecimiento y el
desarrollo de flores. También una acumulación alta de condiciones de estrés, un estancamiento del crecimiento vegetativo y una alta necesidad de recursos minerales como el elemento fósforo más otros macronutrientes. El primer compuesto de esta fórmula es, como siempre, un coadyuvante siliconado para esparcir y adherir muy bien la mezcla sobre la superficie de las plantas. En este caso nosotros usamos un producto que se llama Silicrop, y este coadyuvante nos gusta porque, aparte de servir como adherente y dispersante, le puede aportar a las plantas una protección extra por su concentración del compuesto silicio en su formulación. El segundo producto de esta fórmula tiene el objetivo de brindar una recarga de energía celular, y eso se logra con un fertilizante compuesto con una alta concentración del elemento fósforo, como por ejemplo el Nutriplex P55. Y lo interesante de este producto es que, aparte de tener una gran concentración de fósforo, alcanzando hasta un 55%, le puede aportar a las plantas una concentración extra de los otros 13 elementos minerales que las plantas necesitan para su crecimiento. Por eso este es un fertilizante completo y eficiente para esta aplicación foliar. El tercer producto de esta mezcla para aplicación foliar es un fertilizante muy importante que aporta una gran concentración del nutriente magnesio a las plantas, y esto es muy determinante porque el magnesio hace parte de un proceso muy importante en las plantas, como lo es la fotosíntesis, y por eso usamos este fertilizante que se llama Sintrac MGB para lograr tener un funcionamiento más óptimo en la creación del principal alimento de las plantas, que son compuestos orgánicos y que llamamos fotoasimilados o fotosintatos o carbohidratos. El cuarto producto de esta fórmula es un fertilizante a base de calcio y boro, como este fertilizante que se llama CAP, y en este punto no hay mucho que decir, excepto que el calcio y el boro son elementos determinantes en toda la estructura celular de las plantas, incluidas todas las células de formación floral. El calcio fortalece esas paredes celulares internas de las plantas, y el boro ayuda tanto a la elasticidad de esas mismas células para soportar una mayor expansión y crecimiento, como también en la creación y pureza del polen para tener un mayor cuaje floral y unos frutos más uniformes. El quinto producto de esta fórmula es uno de los más importantes en cuanto a los fertilizantes, y tiene el objetivo de encontrar ese balance nutricional para que las plantas tengan todos los recursos, y por eso este es un fertilizante compuesto con los 6 microelementos o elementos menores que las plantas necesitan en mayor proporción para un desarrollo floral óptimo. Este fertilizante se llama Fetrilon Combi, y lo que le aporta a las plantas es boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc en una concentración ideal. De sexto, ahora sí incluimos en esta fórmula el primer bioestimulante, que se llama NBX más molibdeno, el cual tiene en su composición una relación nutricional con molibdeno para incrementar y regular ese crecimiento vegetativo de las plantas, para intentar regular ese crecimiento vegetativo de las plantas, más un plus que es el aporte de una hormona que favorece el desarrollo de flores. De séptimo, en esta fórmula incluimos el bioestimulante principal a base de hormonas citoquininas con el producto que se llama Excite, y lo que se busca con este producto es formar esa distribución de flores bien abiertas con una mayor cantidad de flores viables y fértiles. Y de último, en este día 20 para aplicación foliar, siempre incluimos el componente desestresante en estas fórmulas, y como agente desestresante vamos a usar una fuente de aminoácidos esenciales como el Naturamin. Muy seguramente para muchos agricultores mezclar 10 productos en una sola aplicación parece mucho, pero si miramos a detalle esta aplicación pues no lo es tanto, y lo explicamos muy fácil. Siempre las mezclas se acompañan con un coayudante para proteger muy bien la aplicación. Luego lo que hacemos es aportar los 14 elementos esenciales que las plantas necesitan siempre, pero con la diferencia de que en este caso el elemento dominante no es potasio, sino que es el elemento fósforo y el elemento magnesio. El resto son fertilizantes que solo aumentan la concentración de uno de los 12 elementos minerales restantes, como el calcio, el boro, el molibdeno y demás. Y solo tenemos dos bioestimulantes, que es una hormona a base de citoquininas, a las cuales se les conoce como las hormonas de la floración, y un bioestimulante desestresante a base de aminoácidos esenciales. Esta mezcla es perfecta y se complementa de una manera muy clara, y además todos los productos tienen compatibilidad entre
sí. Por eso hacemos referencia a los nombres de los productos, porque hemos probado su compatibilidad y hemos registrado todos sus beneficios en las plantas. La tercera fórmula muy poderosa para aumentar por mucho los rendimientos de producción en las plantas la denominamos cuaje de flores a frutos y llenado. Para el uso de esta fórmula nos situamos en el día 40 después del trasplante de las semillas al terreno, y lo que necesitan las plantas en esta etapa es: primero, sostener muy alta esa capacidad de hacer fotosíntesis, porque sin fotosíntesis no hay recursos para el crecimiento y llenado de los frutos, y todo en conjunto con un paquete nutricional muy completo. Segundo, las plantas necesitan hacer más procesos de evapotranspiración, porque ese es el mecanismo por el cual las plantas generan un vacío interno y succionan el agua y los nutrientes disueltos desde el suelo para la función de procesos internos como el crecimiento y el desarrollo. Tercero, las plantas necesitan de nuevo tener un sistema de resistencia vegetal fuerte para soportar toda esa actividad vegetal interna. Cuarto, las plantas necesitan sostener esas señales de crecimiento con la ayuda de señales hormonales a base de auxinas, de citoquininas y de gibberelinas. Y quinto, las plantas necesitan tener muy por debajo los niveles de estrés vegetal. Iniciamos esta fórmula para aplicación foliar del día 40 que llamamos cuaje de flores a frutos y llenado, y ya sabemos que el primer producto de todas nuestras fórmulas para aplicación foliar es un coayudante. Esto es básico y aquí lo verás siempre. En este caso usamos este que se llama Silicrop. El segundo producto de esta mezcla es un fertilizante compuesto a base de una gran concentración del elemento potasio como el Nutriplex K45, y sobre este producto podemos decir que la única diferencia respecto a la fórmula anterior es que en este caso tenemos la concentración más alta en el elemento dominante al nutriente potasio, llegando hasta el 45% del elemento potasio. El tercer producto de esta fórmula es el fertilizante a base de magnesio que ya vimos y que se llama Sintrag MGB. El cuarto producto de esta fórmula es una fuente principal de calcio, y en esta ocasión usamos el fertilizante que se llama Smart Calcio, el cual nos aporta una alta concentración de calcio con una gran tecnología y con una gran concentración para dar mucha firmeza a esos frutos en desarrollo y en crecimiento. El quinto producto de esta mezcla es el fertilizante a base de molibdeno que se llama NBX, el cual va a forzar a las plantas a tener una mejor distribución de recursos creados con la fotosíntesis hacia el crecimiento de flores y frutos. Ahora sí, de sexto incluimos el primer bioestimulante, y en este caso es un extracto de algas con este producto que se llama MC Cream, el cual es una potente sustancia capaz de acelerar ese proceso de fotosíntesis en las plantas, logrando mayor creación de recursos y mayor llenado de frutos. El séptimo componente de esta mezcla es la fuente trihormonal de crecimiento que se llama Stimulet, y lo que este bioestimulante hormonal hace es reactivar o mantener ese comportamiento de crecimiento de raíces, de tallos, de hojas, de flores, de frutos y de nuevos brotes, siendo uno de los productos más importantes en esta fórmula. Y de último, lo que incorporamos es un poderoso desestresante como el Forge, que va a mantener una evapotranspiración estable en las plantas, aun cuando las condiciones sean difíciles. Pero no solo es eso, también con esta sustancia se va a lograr purgar la acumulación de sustancias tóxicas en las plantas, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que se forma como respuesta a condiciones de estrés durante todo el proceso de crecimiento. Con estos productos tenemos una formulación súper completa y fácil de interpretar, en donde se busca cuaje de flores a frutos y su mismo llenado de una manera rápida y uniforme. Con el coayudante logramos que la mezcla pueda alcanzar una mayor superficie en las plantas, logrando que más fertilizante y bioestimulante se puedan aprovechar. Con el fertilizante alto en potasio logramos mantener activo ese comportamiento de succionar agua y demás nutrientes disponibles en el suelo. Con el fertilizante magnesio se logra mantener más sanos esos órganos donde se capta la energía lumínica del sol para hacer el proceso de la fotosíntesis. Con el fertilizante calcio se logra mantener con mucha fortaleza todas esas paredes celulares que se forman en el crecimiento tanto de flores, tallos, hojas, frutos y demás. Con el fertilizante bioestimulante alto en molibdeno se logra acelerar ese movimiento de recursos creados con la fotosíntesis hacia el crecimiento y desarrollo de flores y frutos. Con el bioestimulante a base de extractos de algas se mantiene la capacidad de hacer más fotosíntesis en condiciones difíciles, logrando más fabricación de recursos en el mismo periodo de tiempo a
aún con capacidad lumínica baja. Con el bioestimulante hormonal se logra mantener las señales de crecimiento en donde se favorecen las raíces, los tallos, las hojas, las flores y los frutos. Y con el bioestimulante desestresante se logra mantener bajos los niveles de estrés o sustancias tóxicas en las plantas para que exista mayor evapotranspiración, y eso favorece la subida de agua y nutrientes y por ende el crecimiento y desarrollo de todo el tejido vegetal. Este tipo de metodología hay que verlas como complementos a planes de nutrición radicular para lograr que las plantas aprovechen de la mejor manera todos los recursos. Estas aplicaciones son mágicas, pero solo funcionan si las plantas tienen todos los recursos en el suelo, como por ejemplo volumen y densidad radicular, lo cual se logra con enraizantes, microbiología del suelo, lo cual se logra con microorganismos benéficos y ácidos húmicos y fúlbicos y demás, disponibilidad en balance de los 14 elementos esenciales con los fertilizantes de alta eficiencia, también condiciones físico-químicas en el suelo como pH estable, conductividad eléctrica, humedad estable del suelo y demás. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces estas aplicaciones sí funcionarán de manera mágica en un cultivo de tomates, logrando que las plantas expresen su mayor potencial genético en la producción de frutos. Esto ha sido todo por este video. Esperamos que puedas complementar algunas de estas fórmulas en tus esquemas de manejo. Déjanos saber en los comentarios qué te parece esta metodología de trabajo. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.